siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es café Andica, café orgánico, no lo vamos a tomar con un invitado muy de la casa, que es don Alberto Echeverry, con quien vamos a dialogar sobre la historia de lugares importantes, emblemáticos de nuestro municipio. Don Alberto, bienvenido a Tinteando con la Firma, ¿cómo está? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial para usted, camarógrafo y personal de AUPAN, y a los televidentes. Bueno, don Alberto, a ver, lo presento a usted como caficultor, como empresario, como escritor. Sí. Y como amigo y como andino. Ah, eso está muy bien. ¿Tiene muchos puestos entonces? Tengo muchos puestos, en verdad. Me ha gustado ocupar todos esos puestos. Qué bueno, y ojalá tuviera la oportunidad de ocupar otros y hacer más por la historia, por mi pueblo, por Antioquia. Bueno, don Alberto, a ver, ¿de dónde, pues me causa curiosidad esto y por eso está usted hoy acá, de dónde le nace a usted como esa inquietud por conocer, saber tanto de Andes, porque usted es, como se dice, una Biblia andante? Muchas gracias por el concepto, Juan Carlos. A ver, de pronto, un tío que fue rector de la Escuela Urbana de Niños, Gabriel Echeverry Parra, él escribió en el año 30 una monografía sobre Andes. Estuvo inédita hasta el año 2004, en la cual yo la publiqué, lógicamente, actualizándola. Claro. Otro fue mi padre, que me encasilló en la parte de la historia y en el conocimiento sobre Andes, a pesar de que no era de Andes, pero él tuvo muchas ocupaciones, muchos puestos, y quiso a Andes como su pueblo natal. Ah, ya, excelente. Y como decíamos ahora fuera de cámaras, que aunque su papá no era andino, nació en Betulia, pero los andinos nacemos en cualquier parte. Exactamente, sí. Este pueblo despierta eso, Juan Carlos. Sí, sí. Andes, hay que quererlo. Y hay que enseñar a la gente que quiera su pueblo. De eso se Para trata. Eso vamos a hablar, de los sitios que están escondidos, claro, y que de pronto estas generaciones no lo asimilan o no lo conocen porque no lo hemos demostrado, no lo hemos enseñado. La cosa. Bueno, don Alberto, hablando de eso, uno se encuentra, hay muchos municipios que dice la gente, no, pues que eso es una mesita de billar, ¿sí? Sí. Son planitos y estéticamente pues son muy bien diseñados, sí, sus calles y carreras, ¿sí? Sí. Andes tiene, no sé si es una virtud o un defecto, y es que es muy quebrado. Toda su área urbana es muy quebrada. Sí. Y eso se prestó para que se generara unos lugares que otrora pues eran de mucho, un sitio pues de mucho recogimiento con las personas, y eran los famosos trinchos. Exactamente. ¿Sí? ¿De dónde vienen los trinchos? Eso muchos municipios los tienen y se llaman así, o solo se llaman así aquí en Andes. Bueno, no muchos municipios lo tienen. Andes tiene esa característica de tener trinchos, como cuál, el trincho de los Tobones, el trincho de la calle del Ventiadero, el trincho de Tacamocho, el trincho de los paletos. Exactamente, y el trincho de la Cuchilla, donde termina la calle Arboleda, o sea, la calle de las Locas, que se ha llamado. De las Locas, ajá. Y lo mentaba usted ahorita cuando le interrumpí, el trincho de los colegios, ¿sí? Que era el trincho de la Restrepo Escobar. Exactamente, sí. El trincho también de las monjas o de María Auxiliadora. Sí, claro que sí. Y los trinchos tienen una panorámica muy importante. Goza uno cuando se para en un trincho y mira esa panorámica, las personas que nos gusta ver como el horizonte. Claro. Lo que pasa es que esos trinchos, Juan Carlos y estimada audiencia, son subutilizados. Subutilizados. Lo debían de explotar. Esos trinchos, si le tiramos una terraza, formamos unos sitios, unos miradores, unos tinteaderos. Claro, claro. En Andes no se ha explotado.
hemos vendido la idea a administraciones municipales, no ha llegado todavía la persona que nos copie esa idea. Pero Andes es escaso el pueblo que tenga los trinchos, los famosos trinchos. Y lo dice usted, pues sería un lugar muy agradable para un tinto, un tertuliadero. Tremendo sería. Sí, de manera señor. que ojalá nos oyeran en estos programas claro. y nos copiaran esta administración o administraciones que vengan. Claro que sí. Me gustó ese datico, no había caído en cuenta de eso, pero Sí, vale la pena, sí. importante, sí señor. Sí. Bueno, don Alberto, otro detalle que también lo ve uno mucho acá, no lo ve uno en otros municipios, y son como lo que llamamos las plazuelas o las estaciones. ¿De Exacto. dónde vienen esos nombres? ¿Por qué plazuelas o estaciones? Las plazuelas se fueron convirtiendo como unas terminales de transporte, pero esas terminales en cierto momento eran ocupadas por ganado, se hacían ferias en esas partes y se fue comercializando y ahí nacieron las plazuelas en esos sitios y tenemos una muy representativa en Andes, como es la plazuela donde está la Virgen del Carmen, de los conductores. La plazuela de la estación que De llamamos. la estación, que tiene su historia. En un momento fue el sitio comercial de Andes, donde estaban las carnicerías, donde estaba el comercio. Claro. Allá esas casas no son construidas en vano, eso fue bien dirigidas. Mire que conservan una arquitectura muy similar unas con otras y fueron construidas por un señor, Libardo Soto. Libardo Soto tuvo un establecimiento donde atendían a los conductores con la gasolina, el suministro de la gasolina y de los repuestos, y tenía sus carros también. En esa parte era el despachadero, en esa terminal o en esa plazuela eran los despachos para los carros para Medellín, para Salgar, para Bolívar y demás pueblos. O sea, lo que hoy es la plaza de mercado en Andes, la galería, era lo que era hoy, lo que es hoy, era allá en ese tiempo. Estamos hablando de los años 50, 40. Sí, o antes. O antes. Esas carnicerías, incluso me contaron dentro de las investigaciones que fueron 7 o 8 carnicerías y luego la pasaron al marco de la plaza. Sí, y después luego ya la pasaron en este sitio llamado hoy Terminal de Transporte. Y luego ya hicieron la galería. Eso eran unas mangas. Eso eran unas mangas. Mangas, eran potreros. Ah, ya. Bueno, Alberto, en días pasados tuve como invitado al párroco de acá de Andes, ¿sí? Al padre Laverde. Al padre Manuel Guillermo Laverde. Guillermo ¿sí? Laverde, sí. Y él nos hablaba de la plazuela de Santa Rita y nos decía que por ahí fue el eje por donde llegó toda la economía de Andes. De hecho, él decía que la procesión de Ramos el domingo la iba a sacar desde ahí porque inicialmente cuando se fundó el municipio era de la plazuela de Santa Rita, porque esa era la parte más central, el eje de la economía de Andes. ¿Qué tiene de cierto esa parte? Sí, hay que creerle al padre por muchas razones. La primera, porque su carácter de profesional dentro del sacerdocio. En primer lugar, en segundo lugar, porque él fue testigo, él vivió ahí en la falda de Don Mateo, claro que en su vida, él es hijo de don Francisco Laverde, y ellos vivieron muchos años ahí, de manera que sí, el padre tiene razón, estos sitios, estas plazuelas, cada uno tiene unas características y un desarrollo en su momento, y se arrastraron todo eso de la economía de Andes. Y de hecho hoy todavía se conserva, porque uno ve la plazuela de Santa Rita y ve las escaleras y los carpatis todos alrededor de ella y ya es donde llega todo el mundo a subirse a la escalera para irse hacia sus veredas. ¿Y qué despertó ese estacionamiento de vehículos? Despertó el desarrollo económico, la cantidad de locales, es decir, si la gente que viene de Santa Rita, de ese sector, de Santa Inés de Santa Rita, de ese sector, si no quieren venir al pueblo, a la plaza, por cualquier motivo, allá están los supermercados, carnicerías, de provisiones agrícolas, compras de café, la cooperativa de caficultores con la cooperativa, de manera que si no quiere venir, allá encuentra todo. Ahí encuentra todo, eso tiene el transporte, yo lo digo porque yo trabajé en el transporte y el transporte tiene eso. Sí, señor, crea un polo de desarrollo económico. De hecho, no recuerdo, usted tiene mejor memoria que yo, hubo un alcalde que quiso
recoger las escaleras y los carpatis que salían de hacia Jardín y hacia Santa Rita y Santa Inés, Sí. desplazarlos todos a la plaza de mercado. Exactamente. Y la gente, digamos, se sintió incómoda y protestaron, al Exactamente. punto que tuvieron que volver a desplazarlos hacia allá. Sí, si no me equivoco fue el doctor Pareja. Pero Claro, claro. pero en parte le hizo mucho bien porque él organizó lo que es el estacionamiento y el transporte. Ajá. Creó los lugares donde deben de estar los vehículos en dirección a sus rutas finales. Sí, sí, Me sí. parece que fue interesante eso. Los Claro que carpatis sí. están en el marco de la plaza, los taxis, algunos siguen, pero le dieron bahías para que ellos estén organizados, controlados. Entiendo que son 5 unidades por cada bahía. Organizó. Las escaleras están en su debido punto. Si van para Jardín, están en la estación de Jardín. Si van a Santa Rita o en Santa Inés, ahí. Y en fin, me parece que se ha organizado el transporte, que no es fácil tampoco. Claro que sí. Y que es muy grande aquí en Andes, mucho Pues que transporte. contamos con algo más de entre 70 y 80 líneas. Claro que sí. Claro que No sí, más bastante. para tapar todo ahí, 25 automóviles prestando un servicio permanente, Permanente. y exclusivo. Sí, señor. De manera sí, que la congestión, aquí Andes es un pueblo que en el tránsito tiene algo así 10.000 motos registradas. Registradas De un nada pueblo de más. mucha congestión. Sin contar vehicular. las que no están registradas, pero Exacto, son de acá. que vienen y que Ajá, vienen acá ajá. y que están acá. Bueno, Alberto, eso mismo, el mismo panorama, la misma historia de la plazuela de Santa Rita también la vemos en la plazuela de Jardín. Que le decimos plazuela de Jardín, pero no, es la plazuela de San Luis, Sí. y todo el mundo la conocemos con la plazuela de Jardín, Sí, o la estación de Jardín. La plazuela en los años 30, años 40, era muy muerta. Simplemente, pues a mí no me tocó esa época, pero históricamente la he estudiado y ellos llegaban hasta ahí, hacían los despachos de los carros, pero no existía incluso la agencia de compras de café de la federación que pasó a ser de la cooperativa. ¿Eso qué trajo? Otros compradores particulares. ¿Qué trajo? Trajo cantinas, trajo supermercados, trajo Claro. otros tipos de negocios. Claro De manera que que el transporte es un gran gestor del desarrollo económico de un pueblo. Si no, es que yo no concibo la plazuela de Santa Rita Sí. y la plazuela de Jardín sin las escaleras, sin los carpatis, sin los taxis, no la concibo porque eso sí, se muere. Incluso se quiso quitar ya ahí ese lugar y pasarlo a la plaza de mercado. Sí, Y eso fue pues una protesta de los comerciantes y de los transportadores, tanto que el alcalde de esa época tuvo que tirar en reversa de esa norma. Ajá, claro que sí. Bueno, Alberto, ¿qué otros sitios emblemáticos han existido acá en nuestro municipio y quizás de pronto no sabemos que existieron o que Existen. Sí, o que existen. Bueno, seguimos con la ruta de las plazuelas. En la plazuela Santa Rita hay un sitio que no hemos conocido y ha pasado de muchas generaciones. Se ha perdido ahora porque ese sitio era donde nosotros íbamos en el momento que se iba el agua en el municipio, que era muy frecuente que se iba. Nosotros íbamos al chorrito de Don Mateo, al chorrito de Mateo, Al chorrito que de no es Mateo Uribe, sino Mateo Castañeda. Era no me el dueño de esa propiedad y en la parte, en su solar, en la parte exterior, Sí. había un nacimiento, un afloramiento de agua permanente y íbamos con las ollas, con las cantinas a abastecer nuestras casas para el alimento y para los baños y la cuestión Claro, de usos claro. personales. Pero todavía está ese Todavía chorrito, está claro. y ya no es muy apetecido o con mucha concurrencia porque el agua en Andes, el acueducto pues ha mejorado ostensiblemente. Claro que Pero sí. si el agua se va acá, allá hay que ir con la ollita a traer el agua. Sí, señor, Otra claro. cosa de la plazuela es la comunicación que había entre el parque y la falda de Don Mateo y la plazuela de Santa Rita. ¿Por qué? Porque esa falda se llama así, la falda de Don Mateo. ¿Quién era Don Mateo? Era Don Mateo Uribe, él era casado con doña Inés Ruiz, y de ahí viene la familia de Jorge Humberto Uribe, hijo Jorge Humberto Uribe, que nosotros le decimos Don Mateo, él fue alcalde de Andes, y el doctor Mateo, que fue magistrado, persona, una familia de mucho reconocimiento. Don Mateo Uribe, hay que abonarle que fue la primera persona que empezó a vender los mataburros, una bebida muy tradicional en Andes. Muy andina, muy Y andina. muy andina. Casi yo nunca le he visto en ningún pueblo. En ningún otros pueblo. pueblos hacen ponches, pero Claro. en ningún momento tienen la fórmula que tienen los mataburros.
Y todavía se vende mucho el mataburro. Y se vende, y resulta que esa fórmula pues la copiaron y mucha gente en Andes, en mucho comercio, muchas cantinas, mucha heladería venden los mataburros. De manera que la falda de don Mateo es por don Mateo Uribe y el chorrito de Mateo es por Mateo Castañeda, que era un herrero. Él tenía una fragua y él hacía ahí las cerraduras y en fin, por eso, y vivía en esa casa. Claro, claro. Ah, o sea, mire, yo pensaba que eran los mismos Mateos, o sea, que el chorro y la falda eran del mismo el Mateo. uno es Mateo Castañeda, el de la fragua, el herrero, y el otro era el comerciante don Mateo Uribe, que tenía una tienda y un hombre pues, adinerado. Claro, claro. Ah, vea, mire, por Dios. Eso. Bueno, don Alberto, ahí vamos dilucidando sobre todo todos estos lugares emblemáticos. Ahora fuera de cámaras hablamos de otro que me causa pues curiosidad y es la famosa Manguita de la Batea. Sí, en la Manguita de la Batea hay una piedra que tiene una grabación y nosotros le decíamos la pata del diablo. Sí. En esa generación nuestra, los paseos en la escuela, los paseos eran a la Manga de la Batea. ¿A qué? A ir a rodar, ir a montar, a brincar, y lo que llamaba la atención era esa imagen que hay grabada ahí, incrupida dentro de la piedra, sí. Y eso es lo que llama la atención, aún está ahí. ¿Y cuál es la ubicación exacta de lo que llamamos la Manga de la Batea? La Manga de la Batea está a un lado de San Pedro, entre San Pedro y el batallón, podríamos decir, no tan abajo por el batallón. Sino, pero no tiene que ver nada con este sector que se está urbanizando ahora que se llama San Mateo. Por ahí está. Es decir, donde está la circunvalar, mejor. Sí, señor. Entre la circunvalar y San Pedro, en esa área, a ver, entre la circunvalar y la subida hacia el comando de policía. Puede ser. El cementerio, más bien. Sí. Por los lados del cementerio y la circunvalar en ese sector. Que incluso ya eso es urbanizable. Claro. Llegará el momento, pues de pronto no nos toca a nosotros, pero eso va a ser urbanizable. Sí. Esa es la famosa Manguita Y pues hoy por hoy son como unos cafetales y todo eso, pero eso eran potreros. Son fincas, claro, eran potreros y los dueños no les chocaban, nunca nos echaron porque nosotros íbamos a jugar allá, incluso más a elevar cometas, como lo hacíamos con el Paraíso, otro lugar bien emblemático en Andes, la Manga del Paraíso. Nosotros íbamos al Paraíso a elevar las cometas y de ahí... Paraíso. Sí, donde está El Salvador. Y eso unas mangas, allá no había café y nosotros nos íbamos allá a jugar, a lo vaquero, con lanzas, con flechas. Ya, vea qué bien. Ahora que usted mienta El Paraíso, ¿por qué viene ese refrán de que se va más que el agua de mi pueblo? No, que el agua de la pava. ¿Por qué llaman eso la pava? O sea, siempre se ha conocido como la pava, ese sector arriba de la cuchilla. Sí, bueno, esos son nombres que lo van acomodando por algún sobrenombre, por algo que pasó, algo que ocurrió. Son nombres que van presentando muy curiosamente. Ajá. La gente tiene una mentalidad muy abierta para colocar nombres, nombres y sobrenombres. Ajá, muy bien, así es. Bueno, don Alberto, hablaba la otra vez con este pintor, José Eduardo Ruiz, y él decía que aquí a Andes algo pasaba con personas que tenían que haber ido a Europa, importaban esos nombres hacia acá, como el de Mont Blanc, ¿sí? Que es una parte muy emblemática de Andes, un morro, claro, muy emblemático, tanto que hasta un edificio ya de apartamentos se llama así, ¿sí? En traducción al español es Monte Blanco. Monte Blanco, sí. Y eso tiene una anécdota. En el momento que se presentaba la fundación, estaban los primeros habitantes de Andes leyendo un libro que era prohibido por la Iglesia Católica, y llegó el fundador de Andes, lo vio leyendo ese libro y cogió y los increpó y les hizo el reclamo porque leían eso, y quemaron el libro. Es un libro de historia francesa o italiana, europea, y entonces ahí salió el nombre de Mont Blanc. Mire pues. Es decir, relacionaron ese hecho con la montaña de Mont Blanc en Europa, y por eso quedó Mont Blanc. Por Dios. Y es que incluso
el Escorial. Aquí en donde está en este momento la alcaldía municipal, Sí, señor. el edificio donde está el Teatro Minerva, ese edificio se llamaba el edificio Escorial o Juan Bautista Escobar. Y ahí había un restaurante que era de las Meneses, que llamaba el Hotel Escorial. Ese Escorial se retomó de un sitio que hay cerca a Madrid, donde están los reyes sepultados. Allá están, y se llama el Escorial. El Escorial también fue un edificio mandado a construir por Felipe II, donde se hizo un museo, se hizo una biblioteca. Incluso esa biblioteca es la biblioteca más grande que tiene el mundo. Y existe actualmente, Sí, se llama el Escorial. Y se llama el Escorial. Sí, hemos copiado nombres, Pero nombres. ya hoy no existe ese nombre acá en Andes. En Andes no existe el Escorial, pero es bonito. Claro, Digamos, bonito en algún negocio tener. Se han perdido unos nombres muy simpáticos en Andes, Claro, que han arrastrado mucha historia. Ajá, sí. Por ejemplo, el Lunapar. El Lunapar era Lunapar. uno de los cafés o de las cantinas que habían en el año 20 y desapareció por ahí en el año 40. Y nunca se ha reemplazado por nada. Y es un sitio muy emblemático, el Lunapar. Bueno, conoció usted, que me han hablado de ese nombre, me parece muy bonito, el Dandy. Era como un café, tengo entendido. El café Dandy tiene su cuento, hombre. Ese Sí. Dandy era Cuéntelo, don de la Alberto. música arrabalera, de la música de los matanceros, de los grupos Los Matanceros. Desde luego que nuestros padres nos prohibían ir allá, No me diga. pero era administrado por una persona muy querida, hasta nos fiaba, José, que luego pasó al Victoria San Pedro. Pero allá se veía esa música de los matanceros. Esa O sea, música, lo que llamamos música muy cubana, muy... eso, todo es cubano. Entonces esa música se relaciona mucho con el vicio, con el vicio. Entonces los padres de nosotros que digan que por el hecho de estar allá nos estamos matriculando en esos programas de vicio. Nos prohibían, no nos dejaban entrar, pero era la música de ese tipo. Sí, el dandy. Excelente, el Dandy. Y se acabó, ¿eso quedaba en el parque o en dónde Eso quedaba en el parque, ahí cerca del Guaticamá, donde está la Totino. La Totino, por ahí, por el lado. Ya. Bueno, don Alberto, ¿qué otros lugares emblemáticos hay de Andes que usted nos está contando una cantidad de historias sobre esto? Bueno, quiero hablar de el Callejón de Roque o la calle Uribe Ángel. Esa es la calle que hace marco a la cooperativa Colsap, la cooperativa de plátano y banano. Acá por la avenida Medellín. En la avenida, esa callecita pequeña, se llama el Callejón de Roque. Sí, lo vemos con Pero ¿quién era Roque? Roque era la persona que administraba el coso. El coso era el que lo administraba. ¿Y qué es el coso? El coso era un potrero debidamente determinado para llevar ahí los animales que recogían en la calle, los animales callejeros. La gente era muy dada de tener bestias, mulas y ganado y los soltaban para que se metieran en las fincas y alimentarse, a estorbar y a poner problemas. Claro. Entonces, animal que veían ahí en la calle o por ahí en una finca, entonces lo recogían, lo llevaban a determinada parte y quedaba ahí de la cooperativa de Colsap para abajo. Ahí quedaba ese potrero. Y era manejado entonces por Roque Botero, que era a la vez el sepulturero. Por eso el Callejón de Roque, en la calle Uribe Ángel, que lleva el nombre de ese emperador antioqueño, ilustre, catedrático, médico. Uribe Ángel. Uribe Ángel, sí, Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe sí, Ángel. Ese Manuel Uribe nació en Envigado en 1822, muere en Medellín y dejó pues una gran historia como historiador y un gran ejemplo. Fue un hombre muy dadivoso y participó mucho en las obras de Medellín. Por ejemplo, el cementerio de San Pedro, él hizo grandes aportes al cementerio de San Pedro. Ese se llama el Callejón de Roque. El Callejón de Roque, sí. Bueno, don Alberto, ¿por qué se le llama, ahora que usted dice de callejón, hablamos ya de calles, la calle de las locas? ¿Qué es eso de la calle de las locas? La calle de las locas es el final de la calle Arboleda, que es la calle 49. O sea, que y es el final, subiendo para la Cuchilla.
O sea, Ahí es la vivía- parte de que nosotros, pues, los antiguos conocemos como la esquina del Doctor Cañas hacia Exactamente, arriba. al trincho. Por las escalas Esa- al trincho al de la cuchilla. trincho de la cuchilla, Ah, exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Y quiénes fueron ellas? Unas damas de apellido Tobón, y le decían así porque eran muy desviroradas. Ya. Como decimos ahora, les faltaba un tornillo. Le faltaba un tornillo. No me Ese se digas. llamaba la famosa calle de las Locas. Ya. Unas damas Tobones. Sí, y señor. nosotros íbamos también por allá a tirar piedra, a molestarlas. Y ella salía, entonces, y su grosería nos echaba. Claro. Bueno, Alberto, ahora que lo decimos pues como para más abordar pues sitios más exactos, hablábamos de como lo dice usted, el Callejón de Roque, o sea, habían nombres de personajes importantes y llamábamos a esa parte por el nombre de ese señor que vivía ahí. Por ejemplo, muchos jóvenes ahora no saben cuál es la esquina del Doctor Cañas, pero todos lo Así conocimos y la gente... Vea, yo vivo ahí en la esquina del Doctor Cañas, ahí al lado. Así. Una esquina muy reconocida, de un Exactamente. personaje muy reconocido. Porque el doctor Cañas vivía ahí con su familia hasta hace muy poco tiempo, ya eso es como un centro comercial. Sí. Ahí tenía el doctor Cañas, ellos eran don Gabriel y Aníbal, dos hermanos de reconocida profesionalismo y ética, Ajá. grandes médicos, andinos, Sí. su familia, algunos hijos viven en Andes, Ajá. unos son médicos, hay unos abogados, Abogados, sí. y esa es la esquina, él vivía en esa casa, de manera que ya no viven ahí, pero Claro de todas que sí. maneras los que pertenecemos a una era un poquitico atrás, sabemos que era la casa del doctor, y era la subida para la falda de Don Mateo, entre otras cosas, marcaba la subida para la calle de las Locas, ¿sí? Y la calle de la falda de Don Mateo, y eso está al frente del edificio Bernardo Plaza, ahí, San Bernardo claro que Plaza, sí, San ahí Bernardo está, Plaza, sí. para ubicar... Claro. Bueno, don Alberto, ya para terminar, me gustaría que hay dos nombrecitos que quiero que los andinos lo conozcamos, y es por qué le llamamos a la falda de la trilladora. Sí. Y otro sector un poco más recóndito, digámoslo así, y es detrás de la cárcel un barriecito, digámoslo, que ya hoy hay muchas casas por ahí, y es el famoso Molino. El Molino. El sector ¿Cómo se es eso? llama El Sí. Molino, porque el sector se llama El Molino, y Sí. la gente arrastra, lo que decíamos anteriormente en una pregunta, en una respuesta, arrastra cierto nombre, ¿no? El Molino, incluso por allá parece ser que hay una urbanización que algo tiene que ver con El Molino. Sí, se llama Balcones del Molino, piensan pues Eso hoy o es, mañana que... eso es, pues arrastra el nombre ahí. Y la calle y la trilladora, hay una trilladora donde hoy está el edificio del café, una trilladora que se llamaba la trilladora San Antonio. Por eso se llama la falda de la trilladora. Pero era trilladora pues de café o de maíz. De café, no, Ah, de era café. Era de café, era de particular y luego pasó a la federación. Y ahí montó la federación y sigue ahí al puesto de compra de café y almacén de provisión agrícola. En ese sitio, trilladora San Antonio. Por eso se llama la trilladora. Luego pasó ahí en la plaza de mercado, ahí subiendo eran mangas, potreros, Claro, sí, y sí. ahí instalaron en toda la galería y ahora está la terminal de transporte. Y esa parte, mire el transporte, lo que trajo también alrededor Claro que sí. una serie de negocios, y la falda de la trilladora, las viviendas que hay son escasas, se pueden contar, sí, si claro, hay una claro. no hay dos. Así es, todos son Todos negocios. con negocios, pero ¿por qué? Porque el transporte, Por el el transporte transporte, sí, genera eso, Claro. desarrollo económico de los pueblos. Claro que sí. Bueno, Alberto, se nos acaba el programa, pero quisiera invitarlo de nuevo para que sigamos hablando de temas muy importantes que usted conoce bastante, ¿le parece? A la orden. Eso Estoy está dispuesto, Juan Carlos. Muchas gracias, don Alberto, A usted por muchas atender gracias esta por la invitación. Bueno, señor. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.